Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado lunes se cumplieron 125 años de la fundación oficial del Partido Revolucionario Cubano, el partido que José Martí creó para llevar adelante la revolución. Un día en el que Cuba estuvo siendo sede de la importante reunión política del ALBA y de esa jornada de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Por tal motivo, la mesa que habíamos anunciado para ese día la hemos pospuesto para hoy y atendemos, por supuesto, a ese momento histórico para conversar, para reunirnos con destacados historiadores y acercarnos a lo que significó aquella creación del Partido Revolucionario Cubano, la impronta que dejó en la gesta liberadora y también, por supuesto, lo que significa para los tiempos de hoy ese partido único que creó Martí para la lucha por la independencia. Me acompañan esta tarde en nuestro panel, tengo el placer de estar compartiendo acá nuestra mesa redonda con el doctor Ibrahim Hidalgo Paz, académico de número de la Academia de Historia de Cuba e investigador del Centro de Estudios Martianos, la doctora Ana Cairo Ballester, académica también de la Academia de Historia y profesora titular de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y con el doctor Joel Cordoví, académico de número de la Academia de Historia de Cuba y vicepresidente del Instituto de Historia de nuestro país. Con ellos estaremos acercándonos a este momento histórico que significó la fundación del Partido Revolucionario Cubano y las enseñanzas que sigue dejando para nuestros tiempos. Acompáñenos en nuestra mesa redonda. Hace ya unos años, en 1973, el comandante en jefe Fidel Castro, al rendir homenaje a Ignacio Agramonte, decía que el Partido Revolucionario Cubano era el precedente más honroso y más legítimo del glorioso partido que hoy dirige nuestra revolución. Al crearlo, José Martí decía que los partidos suelen nacer en momentos propicios. ¿Qué momento era aquel de 1892 en que surge este partido? ¿Qué características, doctor Ibrahim, tenía el Partido Revolucionario Cubano? ¿Qué estructura le dio Martí para encauzar aquella nueva gesta liberadora que se proponía el apóstol y que, por supuesto, venía acompañada por primera vez de un partido como este? Bueno, como sabemos, el 10 de abril de 1892 es cuando se proclama el partido. Y tenemos que darnos cuenta de que ha habido un proceso bastante largo. El propio Martí dice han sido 12 años de brega revolucionaria, de tratar de convencer, porque a partir del fin de la guerra de 10 años y de la guerra chiquita, el movimiento revolucionario quedó en una situación de fragmentación, de divisiones, y como Martí no era un hombre de armas en esas dos guerras, aunque estuvo involucrado, como sabemos, en ambas, sus ideas no alcanzaron el peso inmediato que desde hoy parece que detienen, ¿no? Pero es que no fue así en la realidad. No fue un proceso fue un paulatino. Un proceso muy largo para llegar a ese liderazgo que hoy conocemos, que realmente se concreta en el año 1892. Por eso es bueno, al menos, trazar una línea desde el año 1880 con, digamos, el llamado lectura en Stockholm y llevarlo hasta el año 92, cuando ya Martí es reconocido. Y en ese trayecto, ¿qué es lo que podemos destacar? Porque claro, si vamos paso por paso no acabamos en unas cuantas horas. ¿Qué faltaba? La unidad revolucionaria. Ese es el principal problema a resolver por el movimiento revolucionario cubano. Fue lo que dio el traste con la guerra del 68 y era por tanto la mayor preocupación también de José Martí. Y en la guerra chiquita. Y en la guerra chiquita. Los problemas que arrastraba el movimiento revolucionario cubano estaban pesando, y es lo que hizo que en el momento de mayor auge que podemos considerar, que es el 84 al 86, que paralelamente está el movimiento conocido como Plan de San Pedro Sula, también conocido como Plan Gómez Maceo. Pero paralelamente hay varias expediciones que no forman parte de ese plan, hay otra manifestación de división. Si hay un plan dirigido por Gómez y Maceo, ¿por qué tienen que venir
a Cuba expediciones de otros generales, pero esa fue la realidad. Esas manifestaciones de falta de unidad fueron las que Martí tiene en cuenta y trata por todos los medios a su alcance, porque bueno, Martí era un hombre que no vacilaba en utilizar una conferencia, un discurso, artículos de la prensa, cartas, conversaciones personales, pues, todo indica que era un gran conversador, por lo menos los testimonios lo han dicho, para tratar de convencerle de la necesidad de crear una organización tal que superara esas divisiones, que hiciera viable no solamente una guerra de independencia, que era implícito la guerra, sino que se crean las condiciones para una república futura. Por eso es que en ese periodo él habla mucho de qué es lo que ha de venir después. Y hay que convencer a las grandes masas de que lo que hay de venir después va a ser una república libre, justa, una república con todos y para el bien de todos, resumiendo en esta frase todo lo que podríamos decir acerca de la República Martiana. Y este es el principal tema que va a servir de base a Martí para sus largas exposiciones en los llamados discursos del 10 de octubre. Bueno, ahora están reunidos en las horas completas, pero fueron uno anual, es decir, 87, que es cuando comienza realmente este proceso. Y nos damos cuenta de que hay una labor de convencimiento paciente, metódica, y logra por fin que se admita como realmente una línea de acción y de pensamiento acertado, que era una organización político-militar en la cual estuvieran presentes tanto los militares como los civiles indistintamente, los hombres que pelearon en la guerra como los que no lo hicieron, jóvenes y personas ya de una edad más avanzada, perdón, los hombres de la emigración, bueno, hombres y mujeres de la emigración, los de la isla, obreros y propietarios blancos, negros, cubanos e inclusive españoles con el apellido, honestos. Españoles no comprometidos con el régimen de oprobio que estaba viviendo en aquellos momentos. Amén de puertorriqueños que también estuvieron siempre, sí, ahí, desde el inicio de esa. Ahí si vamos a hablar visión, ¿no? Si vamos a hablar de nacionalidades, tenemos que empezar con los puertorriqueños, pero le siguen también prácticamente de todo América nuestro continente, inclusive la adhesión de ciudadanos norteamericanos, canadienses inclusive, hasta el polaco Carlos Roloff, tenemos que incluirlo ahí, franceses, en fin, era realmente multinacional. Ahora, esa organización, ¿por qué hay que insistir en que era una organización político-militar? Bueno, porque tenía una rama militar que precisamente Martí, cuando va a entrevistarse con el general Máximo Gómez en su finca en República Dominicana, lo que le lleva es un cargo que se va a encargar del ramo de la guerra, organizar dentro y fuera de la isla el ramo de la guerra. Bueno, claro, si nosotros analizamos las bases del Partido Revolucionario Cubano, es muy significativo. Tiene 8 artículos y en 7 artículos se menciona la guerra. Es decir, yo por curiosidad lo traigo aquí en 7 ocasiones, ¿no? Él habla de organizar la guerra en Cuba, de una guerra generosa y breve, la guerra de espíritu y método republicano, la guerra que se ha de hacer, triunfo rápido de la guerra, recursos continuos y numerosos para la guerra, acelerar el éxito de la guerra. Es decir, creo que es evidente que estamos ante una organización que lo que va es a organizar una guerra. No va a participar en elecciones, no va a hacer campañitas de uno u otro tipo, no, lo que va es a organizar una guerra. Y para organizar una guerra hay que contar con los militares. Y además, si es una guerra para la independencia de Cuba, hay que organizar aquí, en el territorio nacional, esas fuerzas que van a pelear por obtener la independencia.
Por tanto, es una organización que hace su vida política legal en los Estados Unidos, mientras no se... había ciertos límites, ¿no? Mientras no se proclamara que las armas se iban a utilizar contra una potencia amiga de los Estados Unidos, España lo era, se podían inclusive hasta reunir armas, comprar la arma, pero no utilizarla. Es decir, esto sabemos que todavía existe en los Estados Unidos, esas leyes desgraciadamente existen todavía en los Estados Unidos, que pueden portar armas y tener armas el que quiera. De esto se valen los cubanos para crear una organización política que hacen mítines, que tienen distintos órganos de prensa, porque bueno, Patria no fue el único, había varios órganos. Patria fue quizás el más preclaro de todos ellos, pero no, sí, no claro, el único. Y que bueno, antecede un poco a esta creación del partido en apenas un mes, ¿no? Sí, en marzo, el 14 de marzo se crea, se funda Patria, el 10 de abril se funda el partido, se proclama el partido. Se proclama. Bueno, todo esto es la lucha política abierta, la labor de convencimiento que se dirigía inclusive hasta todos los autonomistas que pasaban por New York. De una u otra manera se trataba de que por lo menos conocieran la actividad que se estaba realizando y tratar de captarlos también. En determinados momentos Martí se sintió muy optimista, decía que la masa autonomista es nuestra, porque sabía que había una gran decepción con la actividad que realizaba el Partido Autonomista en el país. Ahora, la rama militar, bueno, esto era una rama secreta. Me parece que es obvio, ¿a quién se le ocurre organizar una guerra y poner públicamente todo lo que se está haciendo? Eso no se le puede ocurrir a ninguna persona. Se conocía poco sobre la rama militar, pero ahora se han reunido unas cuantas pruebas de cómo se fue organizando esta rama militar fuera y dentro del país. Y dentro del país hay un libro que creo que es de obligada lectura, que es Misión a Cuba, de Castellanos, donde ahí se detallan las 3 veces que él vino enviado por el Partido Revolucionario Cubano a organizar dentro de Cuba lo que Martí llamaba las redes de revolución, y le llamó núcleos de revolución a los grupos, ¿no? A los grupos que se formaban, le llamó núcleos de revolución. Inclusive Castellanos habla de que él llevó a muchos lugares papeles donde constaba que esa persona, es decir, como una credencial. Claro, todo esto, en cuanto la persona lo utilizaba y ya era reconocida, todos esos papeles se quemaban, se destruían o se guardaban tanto que prácticamente desaparecieron. Pero se sabe que se crearon esas redes dentro del país, y aquí, bueno, ya entran las cuestiones de tipo histórico, qué regiones se atuvieron más a este tipo de organización, qué regiones menos, porque sabemos que la zona sur de Oriente era una zona que estaba realmente capitaneada, dirigida por Antonio Maceo. Él respondía, bueno, yo diría que respondía a los Maceo. Esa es otra historia, pero respondía a los Maceos. Prueba de ello que una vez que desembarcó no pasaron ni, bueno, qué sé yo, unas semanas y ya tenía 6.000 hombres sobre las armas. Eso no se logra espontáneamente, ¿no? Hay una organización, porque la sabiduría de Martí lo llevó a que ningún jefe se limitara en enviar también sus emisarios, tanto para organizar como para comprobar el grado de organización que había en la isla. También Gómez envió los suyos, sus emisarios, y en la zona central de la isla, bueno, allí tenemos a Serafín Sánchez y a Carlos Roloff, que también tenían sus contactos con esa zona central de la isla. Quiere decir que ahí está permeada la isla de grupos revolucionarios, lo que determina que el 24 de febrero, como sabemos, no fue un solo alzamiento en un solo lugar, sino que se intentó que fuera en toda la isla.
Claro, estamos hablando de un periodo posterior a este del 10 de octubre. Claro, para llegar ahí hubo que hacer una labor extraordinaria desde el partido, desde la creación del partido y de la conformación. Usted hablaba del ala militar, pero también estaba el ala, podríamos decir, cívica, el ala política, sí, también dentro del partido, ¿no? Esta es una cosa muy importante sobre cómo Martí va planteando qué es lo que va a venir después. Porque hay una labor de convencimiento que Martí realiza, ya le digo, por todas las vías, y sobre todo dejar muy esclarecido que el partido organizaba la guerra, pero el partido no pretendía dirigir la guerra una vez que se iniciara en los campos de batalla. Para eso el pueblo de la isla, claro, el pueblo en armas, elegiría su gobierno y ese gobierno determinaría la existencia de un Estado Mayor que era el que dirigiría la guerra. Claro, estamos ya adelantándonos mucho en el tiempo, pero es un principio que Martí desde el principio deja muy claro. Y si nos damos cuenta, no es nada casual que a los hombres que se dirige Martí en primer lugar es a los generales Máximo Gómez, y de ahí va a Costa Rica a entrevistarse con Maceo. Son los dos pilares, son los dos grandes jefes militares, aparte, bueno, Serafín Sánchez, Carlos Roffo, como ya lo dije, y otros muchos que ya estaban captados para la organización. Ahora, esa idea de la república que se va a divulgar ampliamente y que es la que va a lograr la base de la unidad ideológica, precisamente requiere de un estudio pormenorizado. Como no podemos aquí nada más que plantear las líneas más generales, digamos que en el caso de Martí, él siempre esclareció que la unidad de pensamiento, como él le llamaba, bueno, utilizamos ahora la terminología unidad ideológica, la unidad de pensamiento en ningún modo quería decir la sumisión del pensamiento. En su concepción democrática del país y del país futuro, sabía que en primer lugar eso no se podía plantear donde había una diversidad de criterios, que bueno, se pasó 12 años para lograr unirlo en el partido. Ahora no la iba a dividir, claro, planteando que todos tenían que seguir un mismo criterio. No, la unidad no quiere decir que haya sumisión de pensamiento, sino que cada cual puede expresar sus criterios siempre y cuando tengan como base fundamental la independencia de la patria. Sobre eso no había discusión. Ni anexionismo ni autonomismo. Si era en base a la independencia, podía haber matices, podía haber criterios sobre el futuro de la República. Inclusive sabemos que había que se manifestaron después de la muerte de Martí, pero había criterios sobre cómo organizar la República después, después de obtenida la independencia. Bueno, en el caso de Martí quedó muy claro que esa república tenía que ser una república popular. Estas son palabras de Martí. Lo que sucede es que a veces cuando uno habla de república popular parece que está hablando del campo socialista aquel que se destruyó, pero no, estamos hablando de una república que responda a los intereses populares. Eso es una república popular. ¿Y cómo se constituiría esa república popular? Bueno, sencillamente una vez que se dieran las posibilidades, habría elecciones, se elegiría un gobierno que respondiera a los intereses de las mayorías y las leyes que ese gobierno se diera estarían en función del desarrollo del país. Esto es un gobierno popular. Hasta ahí que tenemos que llegar. En ese camino, una sola precisión, profesor. ¿Qué papel, en su opinión, jugó la emigración dentro de ese Partido Revolucionario Cubano? Y cómo Martí supo nuclear sobre todo a esa emigración que puede haber estado descreída después de tantas derrotas en el campo de batalla. Bueno, lo descreído hay una anécdota que recoge Ángel Peláez precisamente en un folletico que cuando él comienza, Ángel Peláez en Cayo Hueso, ya Martí había ido a Tampa. Cuando él trata de organizar la primera visita de Martí a Cayo Hueso, hubo un patriota
que le dijo, no, yo doy dinero para comprar armas, pero no para traer aquí oradores. Si démonos cuenta, estamos hablando del año 91, démonos cuenta hasta dónde llegaba la visión de algunas personas con respecto a esto. La emigración también estaba dividida. La labor que podemos decir profunda de Martí fue precisamente lograr esa unidad. Ahora, la emigración es decisiva, sobre todo la de Cayo Hueso, esos descreídos que hubo en Cayo Hueso, en cuanto oyeron hablar a Martí, se unieron al partido y fundaron clubes, decenas de clubes se fundaron en Cayo Hueso, en Tampa, en Ocala, en Jacksonville, en todas esas partes. Aparte de esto está también Nueva York. En todas las emigraciones, porque estoy hablando de los Estados Unidos, pero también tenemos que hablar de las emigraciones en México, en Costa Rica, en Jamaica, en República Dominicana. Es decir, en todas las emigraciones, en cuanto se conoció este pensamiento unitario y esta proyección hacia el futuro, aparte de que se conoció también que Gómez y Maceo eran los jefes militares, porque bueno, tampoco es lanzarse una guerra sin saber quién va a dirigirla desde el punto de vista militar, pero las emigraciones fueron fundamentales, porque una guerra, y eso no es nada novedoso, una guerra se hace con dinero. Hay que comprar armas, hay que comprar todo tipo de habituallamientos, o se compran o se alquilan los yates o los barcos para llegar a la isla, y las emigraciones fueron dando todo el dinero que fue necesario hasta llegar al año 95. Y en el año 95, bueno, sucede lo de Fernandina, que ahí se reveló el gran misterio de a dónde iba a parar aquel dinero. Cuando las emigraciones vieron que realmente había cientos de armas ya compradas, 3 embarcaciones que estaban dispuestas a traer a los expedicionarios, ahí ya realmente la euforia de aquella emigración hizo que, a pesar de que todo fue incautado por el gobierno estadounidense, a pesar de eso, inmediatamente comenzaron a dar más dinero para volver a comprar las armas que fueran necesarias y por lo menos garantizar que los jefes llegaran a la isla. Una labor extraordinaria sin duda la de José Martí, esa labor unitaria, esa labor de unificar, como usted decía, a los de adentro y a los que estaban afuera, pero sobre todo también de convencer a dos grandes como Maceo y Gómez, una labor que no fue tan fácil y que requirió de Martí también muchísimo tiempo, pero él sabía que ahí estaba la garantía también de que la guerra necesaria para llegar a esa república que él aspiraba tenía que necesariamente contar con Gómez y también con Maceo. Parte de esas reflexiones que Martí hizo, bueno, pues por supuesto son importantes también a la hora de atender y de comprender qué significaba el Partido Revolucionario Cubano. Yo les propongo escuchar también ahora las reflexiones del doctor Pedro Pablo Rodríguez, que gentilmente también ha querido participar en esta mesa redonda. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Los patriotas después de la guerra de 68 se habían encendido en 2 grandes bandos. Digo 2 grandes, había otros bandos más pequeños inclusive. Pero bueno, 2 grandes bandos, vamos a decir así, los militaristas y los civilistas. Aquellos que creían que, bueno, que la lucha tenía que ser por la armada y que además debían ser los militares los que tomaran la dirección del movimiento, dado que la estructura de la Cámara de Representantes, la presidencia del gobierno de la República en armas, había sido un problema que había ocasionado grandes divisiones dentro de las fuerzas patrióticas. Y de alguna manera se le achacaba la responsabilidad por el fin de la guerra de los 10 años. Los otros eran los civilistas, ¿no? Es decir, aquellos que sostenían la tesis de que sí debía haber un gobierno y que no debía estar solamente en manos de los jefes militares.
Desde luego, esto de civilistas y militaristas es un lenguaje creado, vamos a decir así, posteriormente, pero en verdad eran las dos posturas básicas, ¿no? Además de, como sucede con todo momento de derrota, y el Pacto de San Juan fue desde el punto de vista político sin duda una derrota, porque no se alcanzó lo esperado, bueno, pues surgieron antagonismos, diferencias, inclusive muchas hasta de tipo personal entre los líderes patriotas. Luego, había que buscar una manera en que de algún modo esas diferencias quedaran dentro de algo que les permitiera trabajar unidos. Y Martí, yo diría que ahí demostró una gran capacidad de unir tradición con modernidad. Es decir, por una parte, Martí se vale de un instrumento político, de una forma de organización nueva que se ha creado en el mundo moderno, que es el partido político, en el cual se supone que a partir de su programa, sus principios y demás, se reúnan los seguidores de ese programa. En el caso del Partido Revolucionario Cubano fueron las bases y sus estatutos. Pero en segundo lugar, Martí también buscó la forma de aprovechar la experiencia de agrupación patriótica de los cubanos en la emigración, que eran los clubes. Por eso, cuando uno lee las bases del Partido Revolucionario Cubano y los estatutos, se da cuenta de que los clubes tenían, digamos, una autonomía de acción muy grande. Los estatutos los obligaban a cosas, vamos a decir, mínimas, es decir, a aportar recursos para la lucha patriótica, a elegir anualmente a su propia directiva, y esto, desde luego, por eso Martí dice que el partido es como la yema de la República, porque está preparando al país para la República. Martí predica incesantemente sus ideas. Martí organiza los emigrados. Martí organiza prácticamente el primer partido revolucionario, es decir, el primer partido para dirigir una revolución, el primer partido que agrupara a todos los revolucionarios. Y con una tenacidad, una valentía moral y un heroísmo extraordinarios, sin otros recursos que su inteligencia, su convicción y su razón, se dedicó a aquella tarea. Fidel Castro Ruz, 10 de octubre de 1968. Discurso en el resumen de la velada conmemorativa de los 100 años de lucha. En las bases del Partido Revolucionario Cubano, en su tercer artículo, se señalaba: se reunirá a los elementos de revolución hoy existentes y allegará sin compromisos inmorales con pueblo u hombre alguno cuantos elementos nuevos pueda, a fin de fundar en Cuba, por una guerra de espíritu y métodos republicanos, una nación capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos y de cumplir en la vida histórica del continente los deberes difíciles que su situación geográfica le señala. Y en el cuarto artículo dice también estas bases: fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. El Partido Revolucionario Cubano, doctora Ana Cairo, viéndolo en su dimensión cultural, ¿qué nos deja a los cubanos? ¿Qué significó en su momento? ¿Qué podemos nosotros, a la altura de estos tiempos, seguir repensando, releyendo sobre el significado del Partido Revolucionario Cubano? Ese tema ha sido poco tocado, pero me parece que debe ser cada día más analizado, porque las lecciones que nos deja tienen hoy por importancia estratégica. ¿Por qué digo esto? Martí, y lo decía Pedro Pablo, lo decía Ibrahim, es un hombre, es un revolucionario moderno. Es un revolucionario al día en las tendencias políticas y culturales sobre todo, que se desarrollaron después de la Revolución Francesa. Pero la misma Revolución Francesa no es igual, no puede ser vista como la vemos hoy, hasta después de 1848. Fueron las revoluciones en toda Europa de 1848 quienes validaron
la Revolución Francesa y construyeron parte de su mitología, esa que ha llegado a nosotros. A partir de las revoluciones del 48, las revoluciones tienen también una dimensión cultural, un modo, estrategias. Cuando estoy hablando de una dimensión cultural, estoy hablando de estrategias que implican distintos tipos de acciones para conseguir objetivos de persuasión, de convencimiento, de construcción incluso de símbolos. ¿Qué revolución podemos hablar que no tenga música? ¿De qué revolución podemos hablar si no tiene incluso poesía, periódicos, canciones? Una revolución que no tenga también una creatividad en sus mitos. Todas las revoluciones, a partir de las del 48, son revoluciones que incluso se construyen un linaje. Igual que la Revolución Francesa fue a la República Romana y la moda romana formó parte del vestuario de la Revolución Francesa, a partir de lo que construye la Revolución del 48 para legitimar aquella Primera República, y ahí es que se empieza a hablar de la Primera República, de la Segunda República. Una buena parte de los intelectuales cubanos, por distintas razones, estuvieron en Francia, no como turistas, sino que vivieron en Francia, o sencillamente también la estudiaron. Y por esto estoy hablando de Céspedes. Cuando uno revisa la Revolución del 68, la Revolución del 68 está unida a periódicos, está unida a veladas de poesía, está unida incluso al propio Céspedes, que era maestro masón y construye un ritual para hacer una logia que se llama Independencia. Céspedes hizo una logia independentista, que no la hemos estudiado. Es decir, Céspedes está consciente de que hay que proyectar una república nueva, y este concepto me parece importante. La república nueva supone también una modernización cultural. No puede haber república nueva con códigos viejos, y por lo tanto tiene que haber una renovación del pensamiento. Esa idea de que la revolución implica un cambio en todo, en las formas de vida, en el modo de pensamiento, en la ruptura de supersticiones y en la construcción de nuevas tradiciones, todo eso está desde la Revolución del 68. Y hay un papel muy importante de los intelectuales en la Revolución del 68 y también de la creatividad popular. Piénsese en Bayamo, cuando Perucho Figareo construye el himno y las mujeres se visten de abanderadas y van cantando por toda la ciudad el himno. Hablaba Ibrahim del elemento popular. Eso es una república popular, es una república que es sentida por todos. Entonces, Martí, que participó en la Revolución del 68, y esto me parece importante porque la Revolución del 68 no fue solo la guerra, la Revolución del 68 fueron los espacios bélicos, pero también fueron las ciudades, fueron las emigraciones, fueron las experiencias. No es igual la experiencia de un hombre de 50 años que la experiencia de un muchacho de 17. Entonces se movilizó una experiencia. Cuando José Martí escribe El presidio político en Cuba, está haciendo cultura revolucionaria. Entonces, cuando Céspedes está escribiendo en sus últimos días un diario, está haciendo cultura revolucionaria. Cuando Céspedes escribe, por ejemplo, uno de sus grandes ensayos, que es la carta a Carlos Sogner, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, explicándole el proyecto de gobierno republicano que él presidía, está haciendo cultura revolucionaria. Y Martí, que es un hombre del 68, estudió muy bien las formas de esa revolución. Ibrahim mencionaba lectura en Estejol, pero lectura en Estejol es un análisis de lo que pasó en la guerra del 68 y de qué errores se cometieron en el 68, pero también Martí no solo sabía qué errores se habían cometido, sino qué logros había en el 68. Y además Martí hizo lo que hoy llamaríamos historia oral. Martí en Guatemala fue amigo de Izaguirre, de Palma, que fueron hombres que se alzaron en el 68. Hoy estamos conmemorando los actos del 10 de abril, pero en los actos del 10 de abril, Martí tiene un texto que es una recreación de lo que pasó en Guaymaro el día que se proclamó. Y ahí está. Sí, pues la decisión de que fuera el 10 de abril tenía un antecedente histórico allí. Tiene un texto precioso que es una narración sobre la ciudad de Guaymaro. ¿Y qué hacían la gente? Y ahí están desfilando, llegó Céspedes, llegó Agramonte, es un relato, es casi un cuento lo que Martí está haciendo con el 10 de abril.
Entonces ahí tenemos en presencia muchos de los informantes de Martí. Está Izaguirre, está Palma, está la gente que le fue contando. Entonces Martí es un hombre que recogió la historia oral de un periodo y que además estimuló muchísimo que toda se perdiera. Y esto lo quiero recordar por lo siguiente, porque para preparar el 95 hay también que hacer un trabajo de procesamiento de todo esto y de validación. Fueron las emigraciones las que empezaron a recordar los 10 de octubre, pero los 10 de octubre se recordaban en todos lados. Porque hay una idea que a mí me parece clave en el proyecto cultural de Martí, que es la transespacialidad. O sea, Cuba no es solo Cuba está en muchos lados, Cuba está en esas emigraciones. Y entonces en cada una de esas emigraciones se recordaba a Cuba. Unos querían a Agramonte, otros se llamaban, o sea, pero Martí quería que se recordara a Cuba en todos lados. Y esa es una idea, por ejemplo, que está desde el año clarísima, desde el 87, cuando se empiezan a hacer los 10 de octubre, pero cuando uno se lee Vindicación de Cuba, ese extraordinario texto del año 89, Martí está hablando de una Cuba transterritorial. Cuba es donde quiera que hay cubanos. Claro. Idea que me parece de gran importancia. De una nación, no de un territorio. Exactamente. La nación cubana es algo más que un territorio. Donde quiera que hay cubanos, está Cuba. Y esa idea tiene implicaciones culturales. Quiere decir que todo el mundo ayuda a construir esa cultura. Y la ayuda a construir desde algo que llamaba la atención Ibrahim, que es la autonomía, lo llamaba también Pedro Pablo. La autonomía, o sea, los clubes, por ejemplo, hacían sus formas culturales, sus veladas, a su estilo, a su manera. Entonces ahí también entramos en algo que es importante, es la unidad de lo diverso. Son elementos claves, símbolos, pero que se materializan también en una gran diversidad de formas. Y eso también es importante en la actualidad. No hay un solo modo de ser cubano, hay muchos modos de ser cubano. Hay muchos modos de querer a tu nación. Hay muchos modos de sentir la revolución. Y también he mencionado los elementos emocionales. La cultura no es solo racionalidad, la cultura también es emocionalidad, es una cultura de los sentimientos. Y eso me parece que es uno de los grandes aportes de los revolucionarios del 68, pero sobre todo de los revolucionarios con los cuales Martí trabajó diseñando todo el proyecto que lleva el PRC, porque el PRC se crea en el 92, pero existe desde antes, existe como idea, existe como concepción que debe ser elaborada, reelaborada, continuamente recreada para poder llegar a resultados. Y esto me lleva a algo que yo creo que es importante. La cultura supone también un proceso de descolonización. Me preguntaba sobre el tema de la esclavitud. Pero el que fue esclavo tiene que ser reasumido en una cultura de dejar de ser esclavo. Por lo tanto, los procesos de colonización, coloniaje y de esclavitud llevan procesos inherentes de descolonización, porque si no usted sigue actuando con los reflejos de eso. Entonces, la cultura y la educación de la descolonización, pudiéramos decir también de la desalienación, es algo que a mí me parece muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos pensar que las cosas cambien porque cambie algo. Eso se lo decía, por ejemplo, Simón Rodríguez a Bolívar. Le decía, usted viene, proclama la independencia, pero usted piensa que porque usted hoy viene, proclama la independencia, al otro día esa persona va a pensar distinto. No, tiene que ser educada para construir una nueva sociedad. Y por eso, a mí me parece que uno de los grandes aportes del PRC es el concepto de cultura republicana. La cultura republicana es un proceso que para mí es infinito. Siempre hay que educarse para una república que continuamente se está construyendo y se está desarrollando. Eso quiere decir que tiene que haber una cultura de ciudadanía. Creo que es uno de los puntos flojos de la sociedad cubana hoy, que se ha olvidado el papel de la cultura de la ciudadanía, que implica muchos registros. No es solo la formalidad. La cultura de la ciudadanía implica entender cómo cambia la sociedad y cómo se tiene que reajustar continuamente a esos cambios. Entonces, cultura de la ciudadanía, cultura, yo diría también importante de la educación,
Martí es un gran gestor de educación. Y creo que una de las grandes cosas que no recordamos de la guerra del 68 es que ahí se alfabetizó. Ahí se alfabetizó todo el mundo. Céspedes alfabetizó Gagramonte, la alfabetización está unida a la cultura republicana en Cuba y a la cultura de la revolución. Entonces eso nos hemos olvidado, pero se alfabetiza de muchas maneras, no se alfabetiza solo enseñando a leer y escribir, se alfabetiza los códigos de vida ciudadana. Yo diría que en Cuba hoy hay que hacer una alfabetización ciudadana. Eso se llamaba antes moral y cívica, pero la moral y cívica ahora le quieren llevar cultura de valores, pero eso tiene distintos niveles y registros. Entonces hay una cultura de ciudadanía con la que hay que trabajar y que enseñaba, porque los clubes enseñaban a formar ciudadanos y por eso había prácticas republicanas como votar, ser elegido, todo eso se enseñaba. En cierta medida el PRC es un proyecto de cultura republicana, de cultura de ciudadanía, de preparar y de enseñar a la gente a comportarse como un ciudadano. Entonces eso no se podía esperar a que se aprendiera cuando ya pasara, sino que había que empezar a aprenderlo antes. Y eso me parece que es uno de los grandes logros, la capacidad de Martí de integrar lo hecho, pero para integrar lo hecho hay que haberlo estudiado previamente. Y eso me parece muy importante. La necesidad de trabajar en equipos, Martí no despreció el aporte de nadie, incluidos los autonomistas. Quiero decir esto porque a veces se nos olvida que cuando se creó el Partido Autonomista, que trabajaba dentro de Cuba, los autonomistas movilizaron elementos culturales. Y Martí lo sabía, y Martí los conoció. A ver, voy a poner un caso. Ramón Mesa, el joven que escribe, mi tío el empleado es un joven autonomista. Nicolás Heredia era autonomista, el mismo Barona fue autonomista. Sin embargo, como decía Ibrahim, Martí dejó una puerta abierta. Son autonomistas porque no había más nivel de organización en el momento. Cuando se dio la posibilidad, todos pasaron. Y Martí los usó a todos, absolutamente a todos. Como decía Ibrahim, esto no estaba en papeles, pero Manuel de la Cruz sale de Cuba a trabajar políticamente. Y cuando Martí entró en contacto con Manuel de la Cruz, nunca se conocieron. Martí se leyó en Nueva York un libro tan importante como Episodios de la Revolución Cubana. Y Martí hizo cuentos mambises como los que hizo Manuel de la Cruz. ¿Cuántos niños cubanos de hoy se han leído El Teniente Crespo? Nadie. ¿Cuántos niños de hoy leen El 10 de abril? Nadie. Y Martí es un constructor de ficciones. Y eso es muy importante. ¿Y cuánto le aportó aquel proceso también a la cultura antiimperialista? Bueno, es cubana? Que cuando tú te lees Vindicación de Cuba, cuando tú te lees lo que Martí escribe sobre Abraham Lincoln, lo que Martí escribe, está formando la cultura antiimperialista, porque la cultura antiimperialista no quiere decir ser enemigo de nadie, es ser enemigo de una forma de gobierno. Es lo mismo que decía Ibrahim con respecto a los españoles. Y eso es uno de los actos cualitativos más importantes que tienen las guerras de independencia en Cuba. En las guerras de independencia en el Cono Sur a principios del siglo XIX se gritaba abajo los gachupines, mueran los gachupines. En Cuba no se gritó eso nunca. En Cuba la guerra es contra la monarquía española, contra el colonialismo español, no contra las personas. Entonces y eso pasa igual con el imperialismo. La guerra es contra los imperialistas, no contra las personas. E incluso se puede haber elementos ambivalentes como lo que le pasa a Martí con Lincoln, que él estaba admirado, lo conocía, pero después se enteró que Lincoln, como buen político de Kentucky, cosa que se le olvida a la gente, de donde Lincoln, pues, surgió un estado de la esclavitud, Lincoln estaba negociando el fin de la guerra de secesión para irse sobre México y comprar la isla de Cuba para tirar a los negros, cosa que cuando Martí se enteró, pero no dejó de admirar a Lincoln, solo que Lincoln también es el hombre que quiso comprar la isla de Cuba para convertirla en vertedero de los negros que le sobrarían en el país después de la abolición. Entonces, es el análisis que Martí hace de George Washington, eso es válido para todo. Siempre ver a la persona, siempre identificar qué tipo de enemigo, pero no ir más allá
de una violación ética, y eso me parece también muy importante. La cultura republicana cubana es una cultura universal, es una cultura humanista, es una cultura de la justicia, decía Ibrahim con razón, lo popular, pero lo popular implica la justicia. ¿Cómo se nos puede olvidar que Martí escribió un poema que se llama Bien yo respeto? Bien yo respeto a mi modo profundo a esa mujer que vende cosas, es decir, es el respeto a la persona, a la dignidad. Esos son valores republicanos, esos son valores que están unidos a la idea de la independencia, a la idea de luchar contra la esclavitud. Por eso yo sí creo que nosotros tenemos cada vez que trabajar más la dimensión cultural de los problemas. Lo político no es solo ocuparnos de ciertas cosas, o lo militar. Tiene que haber un sentido de cultura que le dé sentido y coherencia a todo eso, porque eso está influyendo en cada uno de los elementos que intervienen en la sociedad. Gracias, profesor. Martí sigue incomodando mucho a nosotros, porque era un hombre del siglo XIX, era un profeta del siglo XXI. O sea, la obra de Martí hay que ser leída como esta luz que ilumina esta mesa. O sea, a la luz de su pensamiento, tenemos que mirar esta realidad de hoy para comprenderla mejor. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Bueno, y el Partido Revolucionario Cubano, aquel que se fundó oficialmente el 10 de abril, aquel que rindió con su fundación homenaje a Guaymaro también, y que sin dudas constituyó el elemento aglutinador y el elemento fundamental de la nueva gesta liberadora que José Martí impulsó, pues deja lecciones, decíamos Joel, escribías en el periódico Granma un artículo sobre este tema, deja lecciones para nuestra revolución de hoy. Y entre esas lecciones está también el final de ese Partido Revolucionario Cubano. ¿Cómo catalogar aquel proceso, cómo situar en su dimensión al Partido Revolucionario Cubano y qué fue lo que llevó a su disolución? Es difícil, Randy, referirme en tan poco tiempo a un acontecimiento que por lo general se circunscribe a una fecha, 21 de diciembre de 1898, y a una figura, Tomás Estrada Palma, delegado del partido tras la muerte de José Martí. Como todos conocemos, fue electo por el Partido Revolucionario Cubano como el sustituto en la delegación del partido. Desde luego, estamos hablando, a mi modo de ver, más que de una fecha, de un proceso mucho más complejo y multicausal. Por eso digo la complejidad de analizarlo. Y hay que entender, en primer lugar, para entender la complejidad, lo difícil o justamente toda la trama de instituciones políticas, de estructuras organizativas que empiezan a estructurarse en la migración cubana después de la Constitución de Jimaguayú, después de aprobado el Consejo de Gobierno, los órganos de la Revolución, sobre todo en la migración. Ya en la migración no está trabajando solamente el Partido Revolucionario Cubano, está trabajando una delegación, que es la delegación plenipotenciaria, que responde al Consejo de Gobierno y particularmente al Secretario de Relaciones Exteriores. O sea, que todas aquellas disposiciones estratégicas que el órgano político de la Revolución lanza, se la transmite a Estrada Palma, pero no como delegado del Partido Revolucionario Cubano, sino como delegado plenipotenciario. Y si nosotros rastreamos todas las actas que se emiten entre 1895, septiembre de 1895 y 1898, por el Consejo de Gobierno, en ningún momento aparece mencionado el Partido Revolucionario Cubano. Es la delegación plenipotenciaria. Solo que no se crea una dualidad de poder a la usanza de lo que había ocurrido en la Guerra de los 10 años, porque un cuerpo de consejo del Partido Revolucionario Cubano decide y se aprueba modificar el estatuto que planteaba cómo debía ser electo el delegado del Partido Revolucionario Cubano, y a partir de ese momento se decide de que el delegado del PRC no fuera electo por los clubes, sino que fuera el delegado plenipotenciario designado por el Consejo de Gobierno. En aquellas localidades, pensando en Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, donde existía una tradición de activismo, donde existía un liderazgo reconocido por todos los integrantes de estas emigraciones, no se produjeron grandes conflictos. O
realmente no se produjo conflictos de interés, teniendo en cuenta que el delegado, el agente, que era la estructura directiva de la delegación plenipotenciaria, ese agente coincidía con el presidente del cuerpo de consejo. Eso pasó con José Dolores Pollo en Cayo Hueso, eso pasó con Figueredo en Tampa, eso pasó con Juan Fraga en Nueva York. Pero en aquellas localidades donde ese liderazgo sí no era tan reconocido, se produce ciertas contradicciones, ciertos conflictos entre un presidente de un cuerpo de consejo ya existente, gracias a la labor revolucionaria de Martí aquí tratada, y un agente que de buenas a primeras llega en nombre de un consejo de gobierno y dice tener determinadas potestades. Sin embargo, los conflictos, las contradicciones entre la agencia y el cuerpo de consejo no va a ser lo más significativo en estos momentos. Digamos que no son focos de conflicto esenciales. Incluso en aquellas localidades donde no existieron clubes o no existían clubes, las propias agencias de la delegación plenipotenciaria pues actuaron para crear clubes del Partido Revolucionario Cubano. O sea que hubo un complemento. Más difícil fueron aquellas asociaciones independientes creadas desde el propio año 1895, algunas con un matiz evidentemente contrario a la revolución, como el Club Cubano Americano, que fue fundado en el año 1896 y que era un club mixto entre figuras cubanas, entre emigrados cubanos y también figuras, personalidades de Estados Unidos, o sea, ciudadanos norteamericanos. Algo que nace ya con Martí ausente. Ya Martí estaba ausente, desde luego. Claro, en el año 1895 y 1896 estamos hablando todavía de un partido revolucionario cubano fuerte, con estas estructuras que ya están establecidas de la fase organizativa de la revolución por Martí desde el propio año 1892, y se está consolidando un trabajo con clubes en sobre todo Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, de base social obrera, bien identificado con el ideal independentista y bien organizado, sobre todo en Estados Unidos. No solamente era en Estados Unidos, puesto que en determinados núcleos, en determinadas naciones, donde también se establecen clubes del partido y cuerpos de consejo del Partido Revolucionario Cubano, la organización no lleva la misma. En México, por ejemplo, existen clubes que se niegan a responderle al presidente del cuerpo de consejo. Ellos tiran directamente a Tomás Estrada Palma, porque el club es para ellos un sentido de pertenencia, y ellos no tienen que responder a otra persona que no sea al delegado del Partido Revolucionario Cubano y al tesorero, que es Benjamín Guerra, que desempeña un papel importantísimo en todos estos trabajos. Por lo tanto, estamos hablando de contradicciones, de una trama dentro de la emigración cubana, dentro de las estructuras directivas de la emigración cubana, mucho más compleja. Claro, ya en lo que para el año 1895, 1896 no se echaba tanto ver, teniendo en cuenta de que existía la fuerza del partido, ese partido que viene desde Martí, ya a partir del tercer año de la guerra, la situación se complejiza. Estamos hablando de que la revolución, como revolución, estalla en los años 90. La década del 90 es una década global de crisis económica. Y una década global de crisis económica de la que Estados Unidos, por supuesto, no está exenta de los efectos de esa crisis. Y además eso, si le agregamos que en mayo de 1896, el capitán general de la isla, Valeriano Weyler, aprueba un edicto en virtud del cual se suspendía la exportación del tabaco en rama a Estados Unidos, y que Tampa y Cayo Hueso dependían en buena parte de esas exportaciones. Todo el tabaco que se producía en Pinal del Río, en La Habana, centros importantes de estos cultivos, iban hacia allá. Con el edicto se obstaculizan, solamente se podía comerciar el que iba directamente para España. Y por lo tanto, estas comunidades, que aunque no solamente eran de tabaqueros, habían carpinteros, personas de diferentes oficios, pero la columna vertebral eran los establecimientos del tabaco, pues comienzan a darse fenómenos realmente muy difíciles, muy complejos para estos tabaqueros, como desde la desarticulación de comunidades completas, como pasó por ejemplo con Martí City, donde los establecimientos se mudaron para Ybor City, para West Tampa, y todos los tabaqueros que estaban trabajando y que formaban parte de los clubes del cuerpo del partido en esa localidad, pues sencillamente se quedan sin trabajo, no pueden cotizar, que era uno de los elementos importantes dentro de los estatutos del partido, no pueden cotizar el partido y se ven sencillamente desarticulados por completo. Están dejan de funcionar, de publicarse periódicos importantes con una labor política importante, como el periódico Cuba,
que dirigía Ramón Rivero en el caso de Tampa, porque no tenían dinero para financiar, y toda una serie de acontecimientos que se están dando debido a la crisis económica y a la crisis, la situación, al encarecimiento de la vida y a los problemas que se están dando en esta localidad. Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia para los pescadores. Toda esta propaganda que sí se vienen articulando del año 95, contraria a la revolución, sí comienza a penetrar ahora con mucho más fuerza y a denigrar el trabajo que viene realizando el Partido Revolucionario Cubano. Solamente, un rapidito, vamos a solamente una de las tantas correspondencias que recibía Tomás Estrada Palma de diferentes puntos de Estados Unidos. Por ejemplo, esta de Ramón Rivero, justamente en Tampa, 16 de junio de 1898. Amigo don Tomás, vamos mal en Tampa. Cierto elemento de aquellos a quienes hay que empujar han estado y aún lo están haciendo trabajo de zapa para rehuir la obligación de contribuir a las cargas del partido, basándose para ocultar su indignidad en que los americanos lo harán todo y que ya están los cubanos relevados del compromiso contraído con Martí, con la patria y con su propia conciencia. Esto es en Tampa, pero si vamos a Cayo Hueso, Nueva York, todas las figuras más importantes de estas localidades, directivos del partido, le están transmitiendo a Estrada Palma esta situación, cómo se están disolviendo los propios clubes, por eso me gusta hablar de proceso, cómo se están disolviendo los clubes y se están, desplazando por clubes compuestos por médicos, abogados, clase media, algunos que reconocen al partido y otros que sencillamente se crean al margen del trabajo del Partido Revolucionario Cubano. Ya en el año 1898, sobre todo tras la firma del armisticio de paz, existen dos tendencias muy bien articuladas dentro del panorama de los debates alrededor del destino del partido. Una que extiende a la disolución del Partido Revolucionario Cubano y otra que plantea mantener el Partido Revolucionario Cubano. Solo que la que plantea mantener el partido, a su vez se subdivide. Una que plantea mantenerlo hasta tanto no se conociera cuál iba a ser el destino de la Cuba independiente, de la República Soberana, desde Estados Unidos, y otro que plantea mantener el partido, pero para llevarlo a la isla, cambiar los estatutos y que se convirtiera en un partido de poder, un partido electoral, para lo cual el partido, como bien planteaba Ibrahim, no surgió. Por lo tanto, cuando Estrada Palma, en diciembre de 1898, aprueba o saca la circular por la cual el Partido Revolucionario Cubano ya dejaba de existir, lo que estaba haciendo era dándole un espaldarazo a una de las tendencias que cada vez cobraba mucho más fuerza. De ahí la importancia de complejizar todo este proceso, no solamente adjudicándoselo a una sola personalidad, sino viendo cómo existen tendencias que se van compenetrando y se van complejizando. Desde luego, la disolución del partido tiene lugar en medio de un proceso de desintegración gradual en el año 98, pero acelerada en los primeros meses de 1899 de los principales órganos de la Revolución Cubana, y todos sabemos también las consecuencias nefastas que en un contexto de ocupación militar trajeron estos acontecimientos. Desapareció el partido que Martí creó para hacer la guerra y para llegar a la república, y por lo tanto la república que nacería después nacería sin aquella impronta de José Martí. Y aquel acontecimiento de 1898 da la dimensión también de lo que significó la pérdida del Partido Revolucionario Cubano para los ulteriores acontecimientos en nuestra nación. Un momento de la historia de Cuba que hay que seguir pensando y repensando. El 10 de abril de 1892 no solo fue, como se decía acá en esta mesa redonda, el momento del surgimiento oficial del Partido Revolucionario Cubano. Marcó también un momento de la obra extraordinaria de José Martí por lograr la unidad de nuestro pueblo, por crear una cultura diferente también de pensar la patria y de pensar la nación. A eso hemos querido apuntar en esta mesa redonda, en la que en breve síntesis hemos tratado de acercarnos al acontecimiento, pero hay muchas más lecturas, y a nuestros más jóvenes sobre todo los invito a que sigan leyendo y a que sigan pensando en cada momento de la historia de nuestro país. Gracias a los profesores por haberme acompañado esta tarde. A ustedes los invito a un nuevo momento acá en nuestra mesa redonda. Muy buenas noches.